Prepárate. Quiero que vayas conmigo al capítulo 26 del libro de Génesis. Esta escritura la he utilizado en un sinnúmero de ocasiones. Hemos hablado ya en muchas ocasiones acerca de este pasaje bíblico. Pero ¿qué escritura no tiene un mensaje nuevo que poder proyectar? ¿Qué palabra de Dios tiene agotamiento? Si cada vez que nosotros leemos la palabra del Señor, algo nuevo resalta de ella. Y un mensaje nuevo y poderoso el Señor imparte a nuestras vidas. Por eso, en esta hermosa mañana, yo quiero pedirte tu atención y quiero pedirte que tu corazón esté dispuesto a recibir la palabra que hoy vamos a estar compartiendo en esta hermosa mañana. Capítulo 26 del libro de Génesis, lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, donde estaba Abimelech, rey de los filisteos. Allí se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. No hay por qué volver a Egipto. Dile al que está a tu lado: no hay por qué regresar. No hay por qué volver atrás. Egipto es tipo del mundo. Egipto es tipo de subjugación. Egipto es tipo de esclavitud. Egipto es tipo de maldición. No hay por qué volver a Egipto. No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero. Dile al que está a tu lado: habita como forastero. Habita como forastero en esta tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré. ¿Quién es el que va a bendecir? Dile al que está a tu lado: Dios te va a bendecir. No, pastor, es que yo soy bendecido. Todavía tú no sabes lo que es ser bendecido. Todavía tú no conoces las manos llenas de Dios. Todavía tú no sabes cuánto capaz es Dios para poder bendecirte aún más. Amén. Es que ya yo soy bendecido. ¿Estás conforme con lo que has recibido? Entonces, ya no quieres más. No, es que ya me bendijo con toda bendición. Pues vamos a ver cuál es esa bendición. Amén. Porque yo creo que todavía ninguno de nosotros hemos visto a Dios manifestarse en su plena voluntad para con nosotros. Dile al que está a tu lado: ha recibido mucho, pero hay más. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dile, vuelve y dile: has recibido mucho, pero aún hay más. Te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. O sea, Dios no se olvida de la promesa que él hace. ¿Y sabe qué? La tiene en memoria, y como a nosotros se nos puede olvidar, Él nos la recuerda. Y para que Isaac no se le olvidara que ya él había jurado a Abraham una promesa de que lo iba a bendecir y que su descendencia iba a ser como las estrellas del mar, él vuelve nuevamente ¿a qué? A confirmarla. Dile al que está a tu lado: hoy Dios te va a confirmar tu promesa. Hoy Dios va a confirmar la palabra que Él te ha dado. Hoy Dios va a confirmar todas las cosas buenas que Él te ha dicho en el pasado. ¿Y sabes qué? Te va a añadir otras. Dile al que está a tu lado: te va a añadir otras. ¿Cuántos quieren que Dios le añada una nueva palabra? ¿Cuántos quieren que Dios le añada una nueva promesa? Oh, Dios es el Dios que añade y no resta. Dios es el Dios que aumenta y no quita.
Oh, como bendije, como prometí, como le hablé a tu padre Abraham. Aquí hay algo importante, aquí hay algo que usted tiene que resaltarlo, aquí hay algo que tenemos que identificarlo. El padre fue fiel y por la fidelidad del padre, el hijo va a heredar. Dile al que está a tu lado, tus hijos van a heredar. Oh, por eso es que tú y yo no podemos bajar la guardia. Por eso es que tú y yo no podemos dejar de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque la fidelidad del Padre hará que los hijos alcancen misericordia. Lo voy a volver a repetir. La fidelidad del Padre hará que los hijos alcancen misericordia. Alguien tiene que apoderarse de esta palabra en esta mañana y decirle al Señor: Señor, por mi fidelidad a ti, mis hijos alcanzarán tu misericordia. Gloria a Dios. Por mi fidelidad a ti, mis hijos alcanzarán tu misericordia. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Fue lo mismo que Dios le dijo al Padre. Fue lo mismo que Dios le habló a Abraham. Es la misma promesa. Lo que pasa es que Él le está diciendo: lo que yo le prometí a tu papá, ahora lo voy a cumplir contigo. Tu papá no pudo ver muchas cosas que tú vas a ver. Así que tú no vas a ver muchas cosas que tus hijos las van a ver. Y tus hijos no van a ver muchas cosas que tus nietos las van a ver. Y los hijos de tus hijos no van a ver muchas cosas que los hijos de tus hijos de tus hijos las van a ver, por causa de tu fidelidad al Señor. Alguien tiene que apropiarse de esta palabra. Alguien tiene que decir: me estás hablando. Alguien tiene que decir: esto es una respuesta a la oración mía. Esto es una respuesta a las preguntas. Esto es una respuesta a las interrogantes. Esto es una respuesta a mis inquietudes. Oh, tú estás confirmando hoy lo que en oración yo he venido preguntándote. ¿Qué será de mi descendencia? ¿Qué será del futuro de mis hijos? Hoy Dios te dice: por tu fidelidad a Él, tus hijos serán bendecidos y alcanzarán misericordia. Amén. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Hay otra versión que dice: y todas las naciones serán bendecidas por causa de tus hijos. Por causa de tus hijos, Dios bendecirá a las naciones por tus hijos. Tus hijos serán de bendición a las naciones. Esto es lo que significa. Y serán bendecidas todas las tribus de la tierra por causa de tu descendencia. Tu descendencia son tus hijos. Tu descendencia son los hijos de tus hijos. No se va a perder esa línea genealógica. Tus hijos y tus hijos y los hijos de tus hijos, Dios los usará para que las naciones sean bendecida. ¿Cuántos se van a apropiar hoy de esta palabra? ¿Cuántos van a quebrantar hoy todo pensamiento negativo, todo pensamiento que ha llegado a su mente, todo pensamiento que se ha estacionado en la realidad que están viviendo? Porque la realidad que tú estás viviendo no es la realidad que Dios ve. Lo que Dios ha dicho no es lo que tú y yo estamos experimentando. Lo que Dios ha dicho va por encima de la experiencia que estamos teniendo en la mañana de hoy. Lo que Dios ha dicho va por encima de toda capacidad humana, va por encima de todo pronóstico. Lo que Dios ha hablado de tu casa, de tu familia, de tus hijos, va por encima de todo lo que tú puedas estar viendo y experimentando. Por eso no debes dejar de ser fiel a Él. No puedes dejar de ser fiel a Él. Dile al que está atrás: no puedes dejar de ser fiel a Él. No puedes dejar de ser fiel a Él. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó, y aquí está la respuesta de esto. Aquí está la causa y el efecto. Aquí está la causa y el efecto. Y tú tienes que apropiarte de esto. Tú tienes que apropiarte de esto.
por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos. O sea, por cuanto Abraham escuchó lo que le dije y me obedeció. Ahí está la clave. Dile al que está a tu lado, ahí está la clave. Ahí está la clave, ahí está la clave. Ahí está la clave. Gracias. Obedeció mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora yo te invito a que tú te preguntes qué te está faltando de eso. ¿Qué te está faltando de eso? ¿Qué no estás cumpliendo? ¿Qué no estás obedeciendo de lo que estás oyendo de la boca de Dios? De lo que estás oyendo de la palabra de Dios. Palabra que sale de la misma boca de Dios, del corazón de Dios. Y quiero darte una asignación para que termines de leer este capítulo 26. Para que tú puedas entonces entender lo que hoy vamos a comunicar en esta mañana. No te vayas de aquí y llegues a tu casa y te olvides. Porque Pablo dice que cuando nosotros no hacemos lo que la palabra nos dice, nos convertimos en oidores olvidadizos y no en hacedores de la palabra. Es como aquel individuo, aquella persona que va, se para frente a un espejo y mira su rostro en un espejo. Y después que se retira del espejo, sigue haciendo todos los quehaceres del día y se olvida de cómo era. Y me temo, amados hermanos, que nosotros no hemos recibido más del Señor, porque venimos aquí y desarrollamos simplemente un culto religioso. Pero Dios no quiere que nosotros desarrollemos cultos religiosos. Amén. Dios quiere que vivamos la experiencia de la palabra. Dile al que está a tu lado, hay que vivir la experiencia de la palabra. Y en esta mañana mi tema es prepárate. Prepárate, dile al que está a tu lado, prepárate. Díselo con énfasis, prepárate. Prepárate, díselo con urgencia. Prepárate. Prepárate, prepárate. Oh, porque algo inminente viene. Algo inminente viene. Prepárate para que no te sorprenda, para que no te coja desapercibido. Prepárate, dile al que está a tu lado, prepárate. Y hay algo que yo quiero hoy compartir. Y en esta mañana dice, aquí esta palabra, que Dios le habla a Isaac, hijo de Abraham, padre de Jacob y de Esaú. Y le dice en el versículo 3, habita como forastero en esta tierra. Y esa palabra forastero me llamó la atención. A mí me gustan mucho las películas de vaqueros. No sé cuántos ven. Pero yo veo películas de vaqueros, yo me meto en internet y busco en Google películas de vaqueros y ahí estoy viendo películas de vaqueros. Y cuando mi esposa entra al cuarto, a veces entra así. Porque hay un montón de tiros. Me encantan las películas de vaqueros, me entretienen. Son sanas. Son sanas. Y en las películas de vaqueros se usa mucho esta expresión de forastero. Y busco en Google y le pregunto a Google, yo necesito que me des el significado de forastero. Claro, entendemos lo que es, pero yo quiero traer un significado bastante real. Y mi amiga Google me dice que la palabra forastero significa que es de otro lugar, que no pertenece a ese sitio. Y Dios le dice a Isaac, habita como forastero en esta tierra. O sea, que es importante que tú y yo entendamos lo que significa esto, porque en el capítulo 17, en el verso 16 específicamente, en la oración que es reconocida por los teólogos, la oración de intercesión que Jesucristo dijo o que Jesucristo oró por nosotros, ahí en ese versículo 16 del capítulo 17, Jesús dijo,
yo no te pido que los quites del mundo. Ellos no son del mundo. Lo que te pido es que los guardes del mal. O sea, Jesús no le va a pedir al Padre que nos quite de algo que nosotros no somos, que nos saque de un lugar donde nosotros no pertenecemos. Lo que Él quiere es que nos cuide en ese lugar donde no es el lugar nuestro, en ese lugar de donde nosotros no pertenecemos, que Él nos cuide. Y es importante que usted entienda que usted y yo también somos forasteros, habitando en este planeta. Dile que está a tu lado, ¿cómo estás, forastero? ¿Cómo estás, forastero? Porque tú no perteneces aquí. Tú eres de otro lugar. Oh, tú eres de otro lugar. Dile al que está a tu lado, tú eres de otro lugar. Aleluya. Y hay promesas de Dios para ti, aún en este lugar de donde tú no perteneces. Dile al que está a tu lado, hay bendición en este lugar de donde tú no perteneces. Díselo, díselo. Hay bendición para ti. Ahora, si tú pensabas que ya tú lo habías visto todo, prepárate. Porque hay cosas nuevas de Dios que vas a comenzar a ver. Si tú pensabas que habías disfrutado todo de Dios, prepárate. Porque hay cosas nuevas que Dios te va a permitir que disfrutes. O si tú creías que ya tú lo habías alcanzado todo, prepárate. Porque hoy el Señor te va a estirar, te va a extender hacia adelante, hacia atrás, hacia el este, al oeste. Dios te va a expandir. Habrá algo imposible para Dios. Gloria a Dios, Padre alabado. Hay una promesa de Dios para ti. Y es que si tú permaneces en el lugar donde Él te plantó, Él te va a bendecir. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios te va a bendecir en este pueblo. Dios te va a bendecir en este país. Dios te va a bendecir en esta tierra. Dios te va a bendecir en esta isla. Dios te va a bendecir en esta nación. Oiga, amado hermano, yo tengo que volver otra vez a hacer referencia al estudio que nuestro hermano Luis Meléndez trajo el miércoles atrás. Y en el estudio que él trajo miércoles atrás, él hablaba de la crisis económica, él hablaba de la crisis gubernamental, él hablaba de lo difícil y lo duro que estamos, de lo conmocionado que está nuestro pueblo, de lo difícil que está para uno analizar hacia dónde se va a dirigir y cómo se va a permitir ser guiado. Pero él decía, en medio de la crisis, en medio de la confusión, mi bendición, mi multiplicación, el que Dios me prospere, no va a depender de que haya un gobernador o no lo haya. No va a depender de que la Cámara y el Senado se pongan de acuerdo o sigan en desacuerdo. Mi bendición no depende de ningún gobierno. Mi bendición no depende de ningún hombre. Mi bendición viene de Dios. Y yo estoy claro y estoy seguro que no importa que en este planeta haya crisis, que no importa que el gobierno esté en bancarrota, que no importa que nadie sepa gobernar, que no importa que haya crisis en todo lo que es en la economía y que continúe habiendo el desacierto que hasta el día de hoy ha habido en todas las administraciones. Mi dependencia viene de Dios. Dios es el que me va a prosperar y yo voy a seguir siendo prosperado, no importa lo que pase y no importa lo que suceda. Haya corrupción en el gobierno o no la haya, porque tu bendición no depende del gobierno. El gobierno depende de tu bendición. Lo voy a volver a repetir. El gobierno depende de tu bendición, pero mi bendición no depende del gobierno. Oh, el país depende de tu bendición, pero tu bendición no depende del país. Yo no sé cuántos entienden lo que hoy estamos comunicando en esta mañana. Amén. Porque es que estamos viviendo demasiado preocupados por cosas que no son reales. Dios nos dice, no desciendas al mundo, no desciendas a Egipto. Dios nos dice, no sigas la corriente de los pensamientos negativos, desaciertos, no sigas la corriente de todo lo que está desajustando y desestabilizando emocionalmente al país. Sigue mi palabra. Sigue mi promesa, porque mi promesa tiene fiel cumplimiento. ¿Cuándo te ha fallado Dios? Amén. ¿Cuándo Dios se ha equivocado? Aleluya.
Cuando Dios ha creado una ley que vaya en contra tuya. Cuando Dios ha tenido algún desacierto. Dile al que está a tu lado: nunca. Nunca. Pero si tú permaneces donde Él te plantó, Él te bendecirá, Él te multiplicará, Él estará contigo por amor a la palabra y a la promesa que Él te ha hecho. No tampoco por tus méritos. Es por amor a la palabra y a la promesa que Él te ha hecho. Dile al que está a tu lado: Dios ama la palabra. Dios ama la palabra y tú y yo tenemos que amar lo que Él ama. Tenemos que amar la palabra. Tenemos que amar la palabra. Dile al que está a tu lado: hay que amar la palabra. En la palabra hay una fuente inagotable de vida. La palabra es la medicina para todo nuestro cuerpo. La palabra es nuestro norte. La palabra es la que nos lleva, nos guía y nos hace disfrutar de toda cosa buena que Dios tiene reservada para nosotros. Entonces, no importa que las cosas que veas no sean lo que quieres ver y estés enfrentando problemas en tu casa, con tus hijos, en tu familia, con tu finanza, en tus negocios. No importa lo que estés viendo, porque si Dios nos dio una palabra de que nos iba a bendecir, de que nos iba a multiplicar, de que estaría con nosotros todo el tiempo de nuestra vida, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Díganlo conmigo: yo lo creo. Yo lo creo. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Él le dijo a Abraham: yo te bendeciré. Él le dijo a Isaac: yo te bendeciré. Él le dijo a Jacob: yo te bendeciré. ¿Y sabes qué? El pueblo judío todavía no existía cuando la bendición de Dios fue prometida. Por tanto, la bendición de Dios no fue prometida para el pueblo judío. La promesa de Dios fue prometida para el pueblo que le sirve a Dios. Y los judíos le sirvieron a Dios. Y tú y yo hoy le servimos a Dios. Dile al que está a tu lado: hay bendición para ti. Hay bendición. Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo. Dios me dice: hoy te bendeciré. Dile al que está a tu lado: Dios me dice: hoy te bendeciré. Pero no solamente me dice a mí que me va a bendecir. Él dice que va a bendecir ¿quién? A mis hijos. Dice que va a bendecir yo creo que Dios va a bendecir a mis hijos. Yo creo que Dios va a bendecir a mis hijos. ¿Cuántos lo creen? Decláralo: Dios, tú vas a bendecir mis hijos. Decláralo, tú vas a bendecir mis hijos. Y por mis hijos tú vas a bendecir las naciones. Decláralo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren creerlo? Amén. Esto es algo que tú y yo tenemos que salir de nuestra zona de comodidad. Esto es algo que tú y yo tenemos que comenzar a sacudirlo. Tenemos que empezar a romper todo aquello que el enemigo quiera venir a traer como confusión a nuestra vida. Y dice que en aquel año de escasez, en aquel año de hambre, en aquel año de sequía, Dios le dijo a Isaac: quédate aquí y empieza a sembrar. No hay amén. Amén. ¿Quieres bendición? ¿Quieres ver cosas nuevas? Amén. ¿Quieres ver cosas grandes? ¿Quieres que la promesa de Dios se cumpla en tu vida? ¿Quieres que Dios siga haciendo lo que la palabra está hoy trayéndonos? Haz lo que Isaac empezó a hacer. Siempre. Siempre. Solo el que siembra espera cosecha. Te voy a volver a repetir: solo el que siembra espera cosecha. Y dice que Isaac sembró en aquella tierra que estaba como seca. En aquella tierra que estaba como árida. En el año que había una grande sequía. No había lluvia. Pero prepárate. Dile al que está a tu lado: prepárate. Porque Isaac sembró en aquel año y cosechó al 100 por 1
porque lo bendijo Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿De quién es que viene la bendición? Gracias, Señor. ¿De quién tú esperas la bendición? ¿De Trump? Jamás, jamás. Porque Trump no quiere mandar ni un peso para acá. No, Así que si estamos esperando la bendición de Trump, siéntate que parado. va a alcanzar. Así es. La nación americana está más endeudada que la nación puertorriqueña. La crisis en Estados Unidos, ellos hablan y qué sé yo qué, pero la crisis en Estados Unidos está peor que la crisis que nosotros tenemos aquí. Sí, Señor. La crisis que nosotros estamos atravesando aquí, la estamos atravesando en casa, entre nosotros mismos, como familia. Estados Unidos está atravesando una crisis mundial. Un día. Así es. 50 estados. Hay conversaciones en mesa que muchas veces a Trump el pelo se le pone gris en vez de colorado. ¿De dónde tú estás esperando que llegue la bendición? ¿De dónde tú estás esperando que baje la bendición? Isaac sembró y estaba esperando que la bendición bajara de Dios porque Dios le había prometido a Abraham y él había visto a Abraham hacer la voluntad de Dios y había visto los resultados de hacer la voluntad de Dios. Y él sabía que Dios no falla. Amén. Oh, no hay algo maravilloso que nosotros poder experimentar con nuestros padres. Que Dios le ha sido fiel a nuestros padres por la fidelidad que nuestros padres han presentado. Yo le doy gracias a Dios por mis padres. Mire, yo no sé, pero yo cada vez que yo me acuerdo y cada vez que puedo, yo le doy gracias a Dios por mi abuela Mena. Mi abuela. Y yo le doy gracias a Dios por mi mamá Doris. Y le doy gracias a Dios por mi papá Nico. ¿Y sabes qué? Y le doy gracias a Dios por una suegra maravillosa que tuve. Amén. Ellos están en la presencia de Dios. Pasaron a la eternidad con el Señor. Pero a veces yo me detengo y yo le digo, Padre, yo te doy gracias por la suegra que tuve. Gracias por mami, Señor. Gracias por papi. Gracias por mi abuela Mena. Porque con sus defectos, con sus debilidades, tal vez sin mucha preparación académica, enseñaron valores, enseñaron a amar a Dios, enseñaron a que confiáramos en Dios, enseñaron a que esperáramos en Dios. Y hoy todos somos personas que esperamos en Dios. Hoy todos somos personas que hemos conocido al Dios de la Escritura. Amén. Aleluya. Isaac decía, si tú le fuiste fiel en lo que le prometiste a mi papá Abraham, no hay por qué yo dudar. Amén. Tú me vas a ser fiel. Imagínense, amados hermanos, que usted vaya al desierto de Arizona y Dios le diga a usted, ve al desierto de Arizona y empieza a sembrar en el desierto de Arizona. Siembra maíz y no poco. ¿Ah? Esa arena. Y que cuando usted llegue allá al desierto de Arizona, el primer día que usted esté allí se beba 20 galones de agua. Porque nos lleva, porque allí no hay. No hay. Y todo el que pasa por allí se para y le pregunta, ¿qué hace? Sembrando maíz. Está loco. Aquí, que no llueve. Aquí, que tan pronto el maíz caiga en tierra, se tuesta. Se hace popcorn. Se hace popcorn. Palomitas de maíz. Está rica. Pero Dios te dijo, siembra allí. Y si vamos en obediencia a Dios y sembramos allí al año, diga conmigo al año. Aleluya. Porque no tenemos que esperar mucho. Cuando nosotros creemos en un año, nosotros vamos a ver los resultados que hemos sembrado. Exacto, gracias. Pero el que no siembra, No cosecha. no va a haber resultados. El que no siembra no va a haber resultados. Y el que siembra poco, los resultados que van a ver es como poco. Por eso usted tiene que creerle a Dios y usted tiene que moverse, usted tiene que prepararse. Mira que está a tu lado, cambia tu mentalidad y prepárate. Amén. Cambia tu mentalidad y prepárate. Yo creo que nosotros estamos en una hamaca. ¿Sabe lo que es estar en una hamaca? Echados en una hamaca, yendo para un sitio y para el otro sin movernos del lugar.
Y estamos analizando y estamos pensando y estamos soñando en el vacío, esperando que algo de Dios baje. Pero las cosas no bajan si nosotros no ponemos en acción la fe, lo que la palabra del Señor nos dice. Y Isaac sembró en un terreno árido, en una tierra que no producía. Y los filisteos dijeron, ¿qué le pasa a este hebreo? Porque no habían judíos, pero habían hebreos. Porque a Abraham se le conoció como el hebreo, el primer hebreo. ¿Por qué? Porque cruzó el Éufrates. La palabra hebreo en el hebreo significa cruzador. ¿Cuántos cruzadores hay aquí? Amén. Los filisteos decían, ¿qué le pasa a este hebreo? Está sembrando en tierra que todo el mundo ¿qué? Abandonó, que todo el mundo dejó. La gente se está movilizando a las orillas del río para poder sembrar, para sacar agua. Y este hebreo está sembrando en esas tierras áridas, en esas tierras. Y cuando lo vieron, diga conmigo, lo vieron. Porque al final de cuentas, quien bendice es Dios. No es la tierra. Dile al que está a tu lado, no es la tierra. No es la tierra. Al final de cuentas, quien prospera es ¿quién? Es Dios. Al final de cuentas, el que da con manos llenas es ¿quién? Dios. Es Dios. El que derrama bendición hasta que sobreabunde es ¿quién? Dios. Es Dios. Esto no depende de que si llueve o no llueve. ¿Se acuerda de aquel meteorólogo cuando iba a presentar las inclemencias del tiempo? ¿Llueve o no llueve? McDowell. No, ese no era McDowell. McDowell era certero. Ese sí es. Eso yo creo que era un español, ¿verdad? Comenzaba su intervención. ¿Llueve o no llueve? Ah, sí. Tu bendición no depende de que si llueve o no llueve. Tu bendición no depende de que si la tierra está seca, árida, abierta. Tu bendición no depende del hombre. Tu bendición depende de Dios. Dile al que está a tu lado, mi bendición depende de Dios. E Isaac comenzó a ver los beneficios de obedecer la palabra de Dios. Y tú, si quieres ver los beneficios de las promesas que Dios te ha hecho, tienes que empezar a obedecer la palabra que has recibido de Dios. ¿Y cuántos han recibido palabra de Dios? Amén. Te enlazaste en esa palabra. Gracias, Señor. Ese amén significa sí, yo la he recibido. Por tanto, hoy, si tú quieres ver los resultados de esa promesa, tú tienes que obedecer a esa promesa. Tú tienes que obedecer, no es obedecer la parcial. Ahorita yo analizaba y yo pensaba, cuando nosotros leemos el capítulo 29 del libro de Deuteronomio, ahí en el capítulo 29 del libro de Deuteronomio, Dios le habla a Israel y Dios le dice a Israel todas las cosas que debe de hacer para ser bendecido. Y eso sí, lo queremos, ¿ah? Y ahí sí creemos. Pero cuando Él nos dice todas las cosas que debemos de hacer para poder alcanzar esa bendición, ahí le decimos a Dios, no, Dios, en tu misericordia tú me vas a dar. Y esto es así, Señor, porque yo no tengo que hacer nada. Dile al que está a tu lado, el que nada hace, nada recibe. Y en medio de tantos problemas, diga conmigo, hay muchos problemas. Te voy a garantizar algo. Así te dice el Señor, tus problemas nunca van a acabar. ¿Cuántos quieren que sus problemas acaben? El que quiera que sus problemas acaben, muérase. Que no nazca. Que no nazca, porque imagínate. No, pueden hacer. Pero el que no quiera que el que quiera que sus problemas terminen, muérase. Y no acaban. Siempre recuerdan a uno. Y el que se muera sin Cristo, ahí va a enfrentar los verdaderos problemas. En medio de tantos problemas, enemistades y dificultades, allí Isaac comenzó a sembrar y no dejó de hacerlo porque él
sabía quién le había dado la palabra y sabía quién lo estaba dirigiendo. ¿Sabes quién te ha dado la palabra? ¿Sabes quién te está dirigiendo? Comienza a hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Amén. Amén. Comienza a hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Aleluya. Isaac no esperó que las cosas mejoraran para empezar a sembrar. ¿Te parece familiar eso? Cuando las cosas mejoren, entonces yo me pongo al día con el Señor. Eso no es lo que dice la Biblia. En la escasez, él obedeció la palabra. Y en un año, ¿cuáles fueron los resultados? Diga conmigo, el 100 por 1. 100 por 1. El 100 por 1. No cuando yo esté mejor. No cuando yo... Mire, y cada vez usted va a encontrar que los problemas aumentan y nunca usted va a estar mejor. Eso es así. ¿Qué hace? Nunca las cosas se van a poner mejor. Cada día. Porque cuando usted esté bien de un lado, Viene de otro. viene de otro. Eso es ¿No así. se ha dado cuenta que de momento el viento le está soplando en una dirección y cuando usted se da cuenta el viento cambió de dirección? Jesús se lo dijo a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, nosotros sabemos de dónde el viento sopla, mas no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Podemos decir, hoy el viento está soplando del este, pero ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? ¿Y para dónde va? Y Jesús le dijo a Nicodemo, así es todo aquel que nace del Espíritu. Y es importante entonces que usted y yo entendamos que no podemos permitir que la mente nos siga traicionando y nosotros sigamos diciendo cuando las cosas mejoren yo voy a sembrar, porque Isaac no esperó que las cosas mejoraran para comenzar a sembrar. Él sembró en el año de la crisis, él sembró en el año del problema, él sembró en el año de la dificultad, en el año de la escasez y Dios lo bendijo al 100 por 1. Amén. Diga conmigo, Dios lo bendijo Dios lo bendiga. al 100 por 1. Y cuando tú siembras, porque todo está bien, Dios te bendice, porque Dios Amén. te va a bendecir. Pero cuando tú siembras en medio de la escasez, cuando tú siembras en medio del problema, cuando tú siembras en medio de la necesidad, cuando tú siembras en medio de la dificultad, cuando tú siembras con lágrimas, cuando tú siembras en medio de sufrimiento, en medio de agonía, cuando tú siembras, cuando tú sabes que lo que tienes es la última semilla que te la podías comer, porque después que la tires a la tierra ya no tienes nada más que comer. Cuando tú haces ese gesto, no solamente Dios te bendice, sino que tú atraes el corazón de Dios, tú enamoras a Dios, tú haces que Dios se fije en ti, tú haces que Dios tome una determinación diferente contigo, porque no es lo mismo sembrar en abundancia que sembrar en escasez, no es lo mismo sembrar cuando estamos bendecidos que cuando no hay nada que comer, no es lo mismo adorar a Dios cuando la alacena está llena que adorar a Dios cuando la alacena está vacía, no es lo mismo adorar a Dios cuando todas las cosas están fluyendo bien, nuestros hijos están en la iglesia, estamos viendo que la familia de nuestros hijos está todo estable, no hay problema, no hay dificultad, no es lo mismo adorar así que adorar con la preocupación de que no sabemos qué va a pasar con nuestro hijo, porque son las 2 de la mañana y no sabemos dónde está, porque está dando pasos que tú y yo sabemos que no son los pasos apropiados, porque está metido en lugares de peligro. Ahí es cuando el corazón de Dios se para, ahí es cuando el corazón de Dios es atraído por una adoración que va por encima de toda bendición, que va por encima de toda multiplicación, que va por encima de toda abundancia. Es una adoración que sale de un corazón completamente contrito y humillado delante del Señor. Porque no es lo mismo adorar cuando todo está bien que cuando las cosas no están como nosotros esperamos. Isaac adoró
Y Dios le permitió el 100 por 1. Diga conmigo el 100 por 1. Las condiciones no cambiaron para Isaac. Sembró y no llovió. Sembró y la tierra siguió seca. Sembró y la tierra siguió árida. Sembró y los filisteos siguieron ¿qué? Burlándose de él. ¿Habrá alguien que esté hablando mal de ti? ¿Habrá alguien que esté burlándose de ti? ¿Habrá alguien que te esté llamando loco? ¿Habrá alguien que te esté diciendo, pero mira lo que está haciendo este fulano? ¿Ah? ¿Habrá alguien que te está criticando en la familia porque está viendo qué está pasando en tu casa? ¿Ah? ¿Habrá alguien que está diciendo, mira, metido en la iglesia y los hijos perdidos? ¿Ah? Yo te tengo noticias hoy. Las condiciones en las cuales Isaac sembró no cambiaron. Seguían iguales. Filisteos señalándoles. Filisteos hablando de él. Pero, diga conmigo, pero, aun cuando las circunstancias adversas no cambiaron, seguía la sequía, Isaac estaba siendo bendecido. Porque la bendición no depende de lluvia. La bendición no depende de terreno fértil. Las dificultades seguirán. Diga conmigo, las dificultades seguirán. Los filisteos seguirán haciéndote sufrir. Ellos van a seguir también sufriendo la escasez. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios estaba enriqueciendo a Isaac en aquella misma situación. Otros no van a entender lo que está pasando contigo. Otros no van a entender de dónde está viniendo. Y van a pensar que tú estás haciendo cosas delictivas. Van a pensar que tú estás visitando otros lugares. ¿Ah? Van a creer que tú estás haciendo algún tipo de hechicería. No, es que te conocían, que antes tú hacías eso y visitabas tal y cual lugar. Pero ya eso no te funcionó antes ni te funciona ahora. Es que ahora tú has decidido creerle a Dios y tú estás esperando en Dios y estás esperando resultados en Dios. Y dice que Isaac comenzó a ser enriquecido y en un año había cambiado todo para él. Diga conmigo, todo cambió para él. Todo cambió para él. El verso 12 dice, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1 y lo bendijo. Jehová. ¿Quién lo bendijo? Jehová. ¿Quién te bendice? Jehová. Dios. Y el verso 13 dice, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse ¿qué? Muy poderoso. Muy poderoso. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Aleluya. Eso es lo que Dios ha hecho con mucha gente en esta casa. Amén. Eso es lo que Dios sigue haciendo con mucha gente en muchas casas. Amén. Amén. Porque tú y yo tenemos que apoderarnos de una promesa, no de cliché. Yo lo creo, es mío, esa palabra es mía, yo me apropio en ella. Y usted los ve viviendo el mismo estilo de vida, no siembran. No siembran. Cuando tú siembras, cosechas. Porque Dios no tiene problema en bendecirte. Dios no tiene problema en engrandecerte. Dios no tiene problemas en hacerte grande, en hacerte poderoso, en hacerte la persona más influenciante en la barriada donde tú vives, en la comunidad donde tú vives. Él no tiene ese tipo de problema. El problema lo tienes tú y el problema lo tengo yo. Que pensamos que Él no puede engrandecerme. Que pensamos que eso Él lo hacía antes, pero ahora no. A Dios se le acabó la fuerza. A Dios se le acabó. Parece como si Dios fuera el monumento del castillo del Morro. Que cuando vamos allí lo vemos como un patrimonio nacional. Y lo vemos allí. Lo único que escuchamos es la historia del Morro por los guías que están allí.
Y cuando nos enseñan cañones que están mohosos, balas que están pegadas una de las otras. Nos enseñan garitas que ya están próximas a demolerse porque el paso del tiempo las ha destruido. Y pensamos que Dios es así. Pensamos que ya a Dios se le acabaron las fuerzas. Pensamos que ya a Dios se le acabaron los recursos. Pensamos que ya Dios no tiene nada bueno que hacer para nosotros. Pensamos que ya Dios se olvidó de nosotros. Y cuando llega a nuestra mente y todas estas cosas, creemos que Dios lo pudo hacer antes, pero ahora no. Y yo vengo a decirte en la mañana de hoy que tenemos que ponernos de pie y tenemos que empezar a prepararnos porque algo grande se avecina. Dile al que está a tu lado, algo grande se avecina. Tú y yo somos los que tenemos el problema para entender que Dios no tiene problemas en bendecirnos, en prosperarnos y en hacernos grandes. Cuando Él bendice a alguien que dice, si algo yo tengo, si algo yo he recibido, si alguna bendición tú puedes ver en mí, es por pura gracia, por puro favor. Mis capacidades no me daban para tanto, pero la gracia de Dios sobrepasa mis capacidades. La gracia de Dios sobrepasa mis dones. La gracia de Dios sobrepasa mis talentos. Oh, lo que tengo, lo tengo porque Dios me ha enriquecido. Y a ese Dios que me empodera y a ese Dios que me levanta a un nivel que otro no puede entender, es al que hoy le doy la gloria, la honra y la alabanza de vida a su nombre. Pero cuando recibimos de Dios y nos olvidamos que lo que recibimos lo hemos recibido de su mano. Cuando recibimos de Dios y Dios nos da un poquito de esa gracia y un poquito de ese favor y nos creemos más grandes ya no nos podemos juntar con la gente de barrio. Porque antes yo caminaba en un fotunguito. Ahora tengo un cajito mejor. Y nos olvidamos quién es el que nos está bendiciendo. Y nos desenfocamos. Y ya no puedo compartir con aquel que dice, ¿a dónde es que vamos? Porque no tiene mucha educación. Corremos el peligro de detener la bendición y detener la grandeza que Dios ha hecho con nosotros. Pero cuando le damos a Él la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza debida a su nombre, Él dice, yo no tengo problema en entregarte la influencia, porque el que te da las fuerzas para trabajar es Dios. Amén. El que te da la inteligencia para poder administrar los negocios que Dios pone en tus manos es Dios. El que te regala cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, para que tú puedas vivir y puedas disfrutar un día más, es Dios. Gracias. Tú puedes fallar, pero Dios no. Tú te puedes equivocar, pero Dios no. Tú puedes cometer errores, pero Dios no. Tú puedes planificar mal, pero Dios nunca planificará mal. Por eso siembra, porque a su tiempo vas a cegar si no hubieses desmayado. Por eso prepara tu terreno. Dile al que está a tu lado, prepara tu terreno. Prepara tu terreno. Hemos escuchado muchas veces la historia de aquellos dos agricultores. Que uno estaba esperando que lloviera para empezar a arar la tierra. Y el vecino comenzó y buscó el arado, los bueyes, y comenzó a arar la tierra.
y arando la tierra. El vecino le decía, pero ¿para qué arar la tierra si no ha llovido ni va a llover? Y él le dijo, la estoy arando para cuando llueva. Y cuando ya terminó de ararla, empezó a sembrar y a tapar la semilla. Y él le dijo, estás botando la semilla. Cuando vengas a ver y tengas hambre y no tengas que comer, la semilla estará ya podrida y no la podrás sacar de ahí para comértela. Guárdala porque vienen malos tiempos. Y él dijo, no, porque cuando llueva habrá abundancia, habrá cosecha. Yo espero que un día llueva. Yo no sé cuántos están esperando la lluvia de Dios. Yo no sé cuántos están esperando que un día Dios diga, como le dijo acá el profeta Elías, móntate en tu caballo, móntate en tu carro, ve corriendo a Jezreel, porque grande lluvia se avecina. Yo no sé cuántos están esperando que una grande lluvia llegue a su casa, que una grande lluvia llegue a su familia. No permitas que otro te diga, estás perdiendo el tiempo arando el terreno, estás botando la semilla en una tierra seca y árida. No lo permitas. Dile, algún día va a llover. Dile al que está a tu lado, algún día va a llover. Algún día va a llover. Por eso prepara tu terreno y tenlo bien sembrado, porque un nuevo tiempo de Dios se avecina. Viene lluvia del Señor. Viene lluvia del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo declaran? Decláralo. Viene lluvia del Señor. Viene lluvia. Viene lluvia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Utiliza las plataformas sociales para sembrar. Pastores que yo le he hablado a muchos amigos y no veo resultados. Sigue sembrando. En algún tiempo, en algún momento la lluvia va a caer sobre esa semilla que tú has puesto en ese corazón. Amén. Deja de estar usando las redes sociales para pamplina. Deja de estar usando las redes sociales para contar el dolor que hay en tu corazón, para estar diciéndole a la gente que no tiene ningún resultado para ti, que no te va a ayudar absolutamente en nada. Deja de estar contándole tus penas a la gente en las redes sociales y empieza a utilizar las redes sociales para sembrar la palabra de esperanza de Dios. Empieza a usar las redes sociales para sembrar una palabra de Dios, una palabra de fortaleza, una palabra que alivie, una palabra que traiga esperanza al corazón que está desesperanzado. Utiliza las redes sociales para que la familia pueda tener esperanza. Amén. Siembra la palabra. Ese soy yo. Siembra la palabra. Dile al que está a tu lado, siembra la palabra. Pon una nueva semilla en tu casa. Pon una nueva semilla en el corazón de tus hijos. Y pon una nueva semilla en tu propio corazón. Pon una nueva semilla en tu propio... Señor, hoy pongo esta semilla. La mejor que tú crees. La más cara que te cueste. Y dile, Señor, esto me duele desprenderme de esto. Me duele. Pero es la mejor semilla que hoy voy a sembrar en mi corazón para mí. Siembra para ti una nueva semilla. Y espera mejores resultados para ti por causa de esas nuevas. Tienes que empezar a sembrar cosas nuevas. Tú no puedes esperar cosas nuevas si no haces algo nuevo. Tú no puedes esperar algo diferente si no haces cosas diferentes. Haciendo lo mismo vas a experimentar lo mismo. Siembra una nueva semilla en tus hijos. Siembra una nueva semilla en tus nietos. Pídele a Dios que cada día te dé ideas. Pídele a Dios que cada día haga algo en tu corazón. Tú conoces tu carácter. Tú conoces quién tú eres. Tú conoces la personalidad que tú eres. Tú sabes que eres agrio. Más agrio que el limón del país agrio. Tú lo sabes. Aquí hay gente que es dulce. Aquí hay gente que pero aquí hay gente que uno la traga. Porque no queda más remedio. Ay, papá. Y tú sabes si tú eres uno de esos. Tú lo sabes. Yo no tengo que hacer así. Así dice el Señor. Limón agrio eres.
No, yo no tengo que hacer así, tú lo sabes. Tú sabes que tú eres un limón agrio. Tú sabes que tú eres un puente roto. Santo eres, Señor. Le estará hablando el Señor a alguien aquí. Usted sabe que hay niños que son más agrios que el limón dulce, que el limón agrio. Niños. Eso así. Usted sabe que hay niños que son puentes rotos, niños. Y si niños hay que son puentes rotos y limones agrios, jóvenes hay que son puentes rotos y limones agrios. Así es. Adultos hay que son puentes rotos y limones agrios. Tú sabes quién tú eres. Por eso, decídete hoy a sembrar una nueva semilla en ti. Para que ese limón agrio se convierta en un limón dulce. Para que ese puente roto se convierta en unión, en una unión de las próximas generaciones. Para que tú puedas bendecir a otros. Para que tú no seas consumidor solamente, sino que también aportes a la causa de la casa. Aleluya. Si no puede decir amén, diga ay, porque esto también es espiritual. Eso también es adoración cuando uno dice ay. Utiliza las plataformas sociales para plantar semillas. Siembra esa palabra en ti. Dile al que está a tu lado una semilla nueva. Una semilla nueva. Siembra esa semilla nueva. Porque un tiempo nuevo se avecina. Se avecina un tiempo de lluvia. Y lo que has sembrado es lo que vas a cosechar. Amén. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu Amén. segará vida Gloria a eterna. Dios. Pastor, pero es que cada vez que siembro tengo problemas. Bienvenido al barco. Bienvenido a esta aventura de fe. Dice esta escritura que Isaac tomó una decisión. Isaac, cuando fue bendecido, los filisteos le tuvieron envidia porque Dios lo bendijo, porque Dios lo prosperó, porque Dios le dio influencia, lo hizo un hombre poderoso y más grande. Los filisteos se le acercaron y le dijo: te tienes que ir de aquí, te has convertido en un hombre demasiado fuerte, demasiado grande. Y ellos tenían miedo que se levantaran contra los filisteos y dominaran todo el terreno. Le dijeron: te tienes que ir de aquí. Y él cogió sus motetes y se fue. ¿Y sabes qué hizo? Empezó a buscar los lugares donde su padre Abraham había abierto pozos. ¿Sabría él dónde su papá abrió pozos? Si no le soltaba ni pie ni pisa a su padre. Y dice la palabra que empezó a abrir los pozos que su papá Abraham había abierto, pero que los filisteos lo habían tapado con tierra. Dile al que está a tu lado: ¿te habrán echado tierra a ti? ¿A cuántos le han echado tierra alguna vez? Yo creo que en el pueblo del Señor no hay una sola persona que no le hayan echado tierra. Pero eso es parte de la envidia por causa de la bendición. Amén. Dile al que está a tu lado: es producto de la envidia por causa de tu bendición. Por causa del engrandecimiento que Dios ha hecho contigo. Por causa de la multiplicación y por causa de la prosperidad que Dios te ha dado. Amén. Y dice que mientras abría un pozo, en ese pozo encontraba aguas vivas. Él sabía dónde había agua porque Abraham había abierto y había encontrado agua. Como padre, enséñale a tus hijos dónde hay agua. Para cuando estén en el desierto, en la sequía, en la necesidad, ellos vuelvan a ese pozo y lo abran. No importa que lo hayan cegado los filisteos. No importa que los filisteos lo hayan tapado con tierra. Ábrelo, que tus hijos vayan y lo abran. Isaac abrió los pozos que su padre había abierto. ¿Y sabes qué? Encontró agua. Pero con el agua vino problema. Diga conmigo: con el agua vino problema. Porque los pastores de Gerar dijeron: esa agua es mía. Y Isaac dijo: pues cógela, yo sé dónde hay más.
esa es la diferencia del que no sabe dónde hay agua al que sabe dónde hay agua. Pues esas aguas son vivas, te van a bendecir. Hay una palabra de Dios, hay una promesa de Dios, que la bendición no solamente era para papá, que la bendición no solamente era para mí como hijo, y que la bendición tampoco iba a ser para mis hijos. Que por mi causa ustedes, los de Gerar, que no le temen a Dios y que son politeístas, paganos, van a ser bendecidos. Cojan el agua. Y se fue y abrió otro pozo, y ese pozo también tenía aguas vivas. Y hubo también problemas. Diga conmigo, mientras más pozos abras, más problemas vendrán. Así. Pero ¿qué tú quieres? ¿Que no haya agua y no haya problema? ¿O que haya agua y haya problema? Que haya abundancia. Que la bendición de Dios sobreabunde sobre nosotros. Que vengan los problemas que tengan que llegar. Que vengan las aflicciones que tengan que llegar. Porque muchas son las aflicciones del justo. Pero, diga conmigo, pero, de todas ellas los librará el Señor. Que vengan problemas, que vengan dificultades, que vengan contiendas, que vengan ansiedades, que venga lo que venga, pero que haya agua viva, que no sean aguas estancadas, que haya aguas corrientes, que no sean aguas podridas, que hayan aguas salutíferas, que haya bendición, que haya abundancia. No importa que nos sigan echando tierra, no importa que sigan hablando de nosotros, no importa que hablen de ti, que hablen de tu casa, que hablen de tu familia. Sigue habiendo pozos. Gloria a Dios, santo eres. Te echan tierra para sellar el pozo que hay en ti. Y es el día. Diga conmigo, es el día. De que hoy yo tengo que empezar a abrir este pozo. Hácese la mano así. En toda esa tierra que usted es. Y en esa tierra que le han echado de más. Y comience a decir, hoy yo abro este pozo. Porque dentro de este pozo hay aguas vivas. Dentro de este pozo no hay aguas muertas. Dentro de este pozo hay aguas de bendición. Diga conmigo, hay aguas de bendición. Y va a llegar el momento que usted va a seguir habiendo pozos y problemas. Y va a llegar el momento que usted siga habiendo pozos y las dificultades vayan creciendo. Como dicen, creciendo. Vayan en aumento, creciendo. Dificultades, problemas. Pero usted siga habiendo pozos. No poco, mucho. Habrá muchos pozos porque llegará el día como Abraham. Que ya Isaac no abrió más pozos, sino que los criados de Isaac hicieron lo mismo que los criados de Abraham. Y cuando los de Gerar con Elimelech, el rey, llegaron donde él pensó que venían también a echarlo de allí y le dijeron, no, venimos en son de paz, con buena voluntad. Venimos a hacer alianzas contigo, porque sabemos que eres bendito de Jehová. La gente tiene que entender que al lado de su casa vive un bendito de Jehová. La gente tiene que entender que a la orilla del camino hay un bendito de Jehová. La gente tiene que entender que el que va guiando el carro bueno o el carro malo es un bendito de Jehová. La gente tiene que entender que tú eres un bendito, un bendecido de Jehová. Y el rey Abimelech con los demás guardianes, con los demás oficiales, llegaron hasta donde Isaac y le dijeron, esto es lo que queremos. Y mientras Isaac estaba atendiendo esta gente, los criados se fueron a abrir un pozo y ya no hubo más contienda, y ya no hubo más problemas, y ya no hubo más situación difícil. Aquel pozo fue sin rencilla. Le llamaron Rehoboth, el pozo de la bendición. Sigue habiendo pozo porque un día. Gracias, Señor. Un día, diga conmigo un día. Un día. Abrirás el pozo de libre problema. Amén. Vas a disfrutar. Pero ¿sabes qué hizo Isaac? Lo que tú y yo tenemos que hacer.
Y es el consejo de Dios para hoy. Isaac, después que abrieron aquel último pozo que llamaron Rehoboth, allí levantó un altar. Diga conmigo, levantó un altar. Levantó un altar de agradecimiento a Dios. Levantó un altar de adoración a Dios. Y después que se fue, después que terminó la adoración, los criados vinieron y en el lugar de adoración abrieron otro pozo. Y en ese pozo había aguas vivas. No es lo mismo abrir un pozo por necesidad que abrir un pozo por agradecimiento. Te lo voy a volver a repetir. No es lo mismo abrir un pozo por necesidad que abrir un pozo por agradecimiento. Y yo creo que nosotros estamos acostumbrados a abrir pozos por necesidad. Estamos acostumbrados a ir delante de Dios porque tenemos problemas. Estamos acostumbrados a ir delante de Dios porque tenemos situaciones difíciles. Estamos acostumbrados a ir delante del Señor porque estamos presentando necesidades y escasez, porque hay dolor, porque hay fatiga, porque no entendemos lo que está pasando. Pero muchas veces, o la mayor parte de las veces, no hemos aprendido a ir delante del Señor, a abrir un pozo sin necesidad, abrir un pozo sin lágrimas, abrir un pozo sin desesperación, abrir un pozo en incertidumbre. No hemos aprendido a ir delante del Señor, a abrir un pozo con gozo, abrir un pozo con cántico, abrir un pozo con júbilo, abrir un pozo con danza, abrir un pozo alegre al Señor y decirle al Señor: hoy vengo a abrir un pozo no por necesidad, sino que vengo a abrir un pozo por gratitud, por agradecimiento. Yo creo que hoy tú y yo podemos entender esta palabra. Sí, Señor, gracias. Cuando llegues a tu casa, lee ese capítulo 26 de Génesis y entenderás hoy con mayor claridad lo que Dios nos comunica en este día. Ponte.